Actualización oro. Este registro de precios que pueden ver acá es de el 10 de enero del año 2026, una temporalidad de 12 meses. Ese fue el inicio del análisis para ese momento. Se decía que el precio no tenía indicios de que estaría por iniciar un retroceso o la recuperación de este imbalance. Habíamos marcado una extensión de FIBO para los posibles próximos profit o recorridos, porque el precio no había dado patrones de continuidad, consolidaciones y nada por el estilo. Y cuando se decía en ese momento que cuando ocurren esos casos, marcamos una extensión de FIBO para poder tener una idea de lo que el precio podría ser técnicamente hablando. Eso fue el 10 de enero del año 2026. Eh, Esa es una temporalidad de 12 meses. En una temporalidad de un día, sí se veía un poco de señales de que el precio podría quedarse consolidado un poco. Este era el último máximo que había sido superado y el último punto de control. Para ese momento, marcando el Fibonacci, se decía que el precio podría bajar a retroceder al menos el 50% de este impulso y podría quedarse allí consolidado un poco y marcar un posible patrón de continuidad alcista. Este recorrido mínimo anterior que ven acá eh, se coloca o se decía en ese momento que se puede actualizar donde el precio rompa la directriz. Si el precio se quedaba consolidado por mucho rato y hacía la ruptura en esta zona, se colocaba allí. Si la hace en cualquiera de esta área, bien sea aquí o aquí, se actualiza. Muy bien. Ese era para ese momento el posible patrón de continuidad alcista o posible patrón de cambio, porque si el precio continuaba bajando, es decir, que hacia la ruptura de este soporte, su recorrido mínimo anterior sería hasta la zona de los 61,8. Si el precio cerraba por debajo, se estaría pensando que ya podría llegar al punto de control para luego retroceder, que este sería la zona del 50% de esta bajada y eh, se hablaría de una posible formación de un hombro cabeza hombro. Esto era lo que se planteaba en ese momento. También se planteaba la posibilidad de que el precio siguiera subiendo y rompiera de una vez esta resistencia y su siguiente recorrido mínimo anterior sería esta zona, aquí, la zona de los 4.758. Esos eran los tres posibles escenarios que se planteaban para ese momento. Veamos qué sucedió realmente. ¿Okay? Lo que sucedió realmente fue que el último escenario que planteábamos, que el precio rompiera la resistencia, hiciera su recorrido hasta los 4.766, fue lo que ocurrió. Más sin embargo, fíjense todo lo que hizo el precio. Es decir, el precio llegó a la zona de los 2,10, 2,6 de Fibonacci. Si nos vamos a una temporalidad de 12 meses, cuando marcamos la extensión, fíjense que la extensión es esta que ven acá, y que lo próximo era los 2,61 de Fibonacci, luego los 3 y luego los 4. Así que fíjense que el precio llegó a los 2,68. Ahora bien, fíjense que el precio se fue, eh, no digamos tan direccional, porque sí fueron velas relativamente pequeñas. Lo que nos podría llamar la atención es esta caída direccional, muy, muy, muy direccional en un día. Ahora bien, analicemos un poco lo que está sucediendo actualmente y qué podría suceder. Alejemos un poco a una semana. Ya todo esto quedó atrás.
Lo que ocurrió fue el tercer escenario, así que podríamos borrar toda esta información. Este soporte lo vamos a dejar acá porque nos sirve aún. Incluso este FIBO, porque este es el mínimo, lo subimos al último máximo que hizo. Esto lo borramos, dejamos el canal, borramos este recorrido y este. Perfecto. Nos quedamos acá. Este lo dejamos, este lo borramos. Este lo borramos y este lo borramos. Muy bien. El impulso desde el mínimo hasta el máximo. Ahora bien, ¿qué podemos analizar en estos momentos? Lo primero que vemos es que hace 2, 4, 5, hace 6 semanas exactamente, el precio tocó esa zona, la zona de los 5.500 exactamente, 5.591, e hizo un fuerte rechazo a esa zona, dejando una vela muy bajista con muchísima liquidez allí. Ahora bien, a pesar de que la vela es muy bajista con mucha liquidez, el precio no cerró por debajo de la apertura del anterior. Sin embargo, hasta el cierre de esa vela, eh, la información que nos da este registro de precio es que las probabilidades de que el precio iniciara una bajada eran bastante altas. La siguiente semana el precio hace esta vela, es exactamente lo mismo, pero al contrario. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay muchísima indecisión. Los inversionistas no están dispuestos a negociar el precio por encima de esta zona ni negociar por debajo. Y se queda allí un poco eh, con esas liquidez por arriba y liquidez por abajo. Sin embargo, siguen ganando los compradores. Ahora bien, de lo que va de semana, el precio ha hecho una caída bastante fuerte. Hoy es 5 de marzo, jueves. A esta vela le queda poco para cerrar, pero como vamos a marcar un poco antes de ir a la temporalidad de un día, vamos a marcar el FIBO de esta bajada y lo colocamos en rojo. Fíjense que decimos que cuando hay este tipo de liquidez, se marca igual el FIBO bajando. ¿Por qué? Porque imaginamos que esto es una vela de este tamaño bajista. Perfecto. Em, y podemos ver que el precio llegó al 50%, lo supera el 61,8, pero en estos momentos, a esta hora, se encuentra por debajo del 61,8. Esto nos podría hacer pensar de que el precio simplemente vino a buscar la liquidez que dejó acá y va a iniciar una bajada. Las probabilidades se inclinan un poco allí. Pero esa decisión esa información no la vamos a tomar en cuenta para la toma de decisiones simplemente porque esta vela aún no ha cerrado. Y hasta que esta vela no cierre, no la leemos. Alejemos un poco más, una temporalidad de un mes. Fíjense, en la temporalidad de un mes, si le marcamos un FIBO a la vela del mes de enero, podemos ver que la vela cerró por debajo del 50% de Fibonacci. ¿Qué nos dice la teoría? Que si la vela cierra por debajo, hay altas probabilidades de que el flujo de la liquidez de dinero baje. Las probabilidades de que el precio inicie, que haya un cambio de flujo, son bastante altas o están bastante a favor a que el precio inicie a bajar. Pero antes de que eso ocurra, se cumple la regla de que el precio antes de bajar hace un retroceso, antes de subir hace un retroceso. Es decir, si hizo el impulso bajista, antes de continuar la bajada, él va a retroceder al menos el 50% para continuar la bajada. Ahora bien, vamos a hacer la medida de la vela completa, que ya la habíamos hecho. Fíjense que la segunda vela
llega hasta casi la apertura del anterior y sube y cierra por encima de la apertura anterior. Esto nos podría hacer pensar, ah, bueno, el precio va a continuar la subida. Más sin embargo, de lo que va de mes, la vela está siendo bastante bajista, pero apenas es 3 de marzo. Así que no leemos esta vela, para nosotros eh, sigue siendo alcista, este activo sigue siendo alcista a pesar de esta señal. Esta señal solo nos indica debilitamiento en el precio o simplemente que muchos inversores tomaron, retiraron el dinero de este activo para colocarlo en otro activo y obviamente ocurre este tipo de cosas. Si ustedes le meten un poco la lupa a este activo, actúa siempre así, fíjense. Hace velas con mucha mecha y luego continúa la subida. Fíjense, mucha indecisión y ha continuado la subida. Lo importante, lo que debes de hacer siempre cuando analices un activo es ver el comportamiento de ese activo. Cada activo tiene, digamos, su huella dactilar, digámoslo así, su sello, su característica. No todos se comportan igual. A pesar de que se rigen todos por una base teórica, la que se aprende en los libros, pero cada uno tiene su comportamiento independiente. Muy bien, entonces nos vamos a quedar con esta idea, la dejamos así marcada para volver a evaluar luego que esta vela del mes de marzo cierre, a ver si cierra por encima del 61,8 o por debajo del 50 o por el contrario, continúa la subida. Eh, Volvemos a una semana, dejamos marcados todos esos puntos importantes y regresamos a un día. Ahora, ¿qué podemos leer en un día? Lo primero que vamos a hacer es marcar el soporte que acaba de dejar aquí. Recuerden que el punto de control es este, los puntos de control validados son estos, este y este. ¿Por qué? Porque es el último retroceso antes de superar el máximo anterior. Último retroceso antes de superar el máximo anterior. Y este no tiene un máximo que lo haya superado. Entonces, marcamos primero este soporte, una línea un poco más gruesa, marcamos este soporte. ¿Qué otra cosa? Aquí voy a borrar este FIBO, que es de la temporalidad de una semana, para que se quite un poco el ruido visual. Y vamos a desglosar un poco bien qué sucedió. Hacemos un FIBO bajista desde el máximo hasta el mínimo. Y luego que hace un impulso bajista, la teoría nos dice que el precio puede retroceder al menos el 50% para continuar bajando. Fíjense que el precio retrocede el 50, llega al 61, cae un poco y luego el impulso supera el 61,8 y cierra por encima del 61,8. ¿Qué nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo que así el precio baje un poco, él va a seguir subiendo, porque las probabilidades están más a favor de que continúe la tendencia alcista. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Marcar otro FIBO desde el mínimo hasta el máximo que tenemos en estos momentos. Vamos a voltear los números para que lo vean mejor. Ok. Y cambiamos un poco el color. Perfecto. De este impulso alcista, rojo no, porque rojo es como bajo. Ok. De este impulso alcista, la teoría nos dice que el precio podría bajar de este impulso alcista al menos al 50% o 61,8 de Fibonacci antes de continuar la subida. Perfecto. Sabemos que o tomamos en cuenta de que este impulso será así porque ya sabemos que el retroceso de este impulso bajista cerró por encima del 61,8. Perfecto. Ahora,
Metemos un poco más la lupa. Esto lo dejamos así. Metemos un poco más la lupa y bueno, estamos en un día, hizo envolvente bajista, envolvente bajista, envolvente, envolvente, y aquí acaba de confirmar un envolvente bajista en un día de este soporte. Como aquí no se ve tan bien, podemos ir a una temporalidad de 4 horas y metemos la lupa allí. Fíjense, fíjense aquí. Tenemos, este era el punto de control del último retroceso que superó el último máximo. Entonces, este era nuestro punto de control, pero como hizo un impulso bajista que supera ese punto de control, ahora tomamos como referencia este soporte. Lo vamos a colocar de color turquesa fuerte. Muy bien. Tomamos en cuenta ese soporte. Marcamos el recorrido mínimo anterior y decimos que si el precio rompe ese soporte y lo confirma, su recorrido será hasta donde, miren, 61,8 de Fibonacci. En 4 horas, ¿están viendo? Ahora, regresamos a la temporalidad de un día. Fíjense o fíjate cómo se ve. Se ve de esta manera. Si tomo en cuenta este soporte, el precio llegaría hasta la zona del 61,8 de Fibonacci. Me voy a regresar nuevamente a 4 horas y voy a hacer otro como este para que veas muy bien todos los panoramas posibles o todos los escenarios posibles. Fíjate. Este era el último punto de control. El precio lo rompe, hace una falsa ruptura y se regresa, pero luego lo vuelve a romper y está allí. Si me regreso a una temporalidad de un día y lo vemos desde este ángulo, podemos ver que este es el soporte, el precio lo rompe, vamos a meter un poco más la lupa para que lo puedas ver mejor. Lo ajustamos un poco. El soporte es este, el recorrido es este. Fíjate que podríamos pensar de que el precio ya el día de hoy confirmó esa ruptura de ese soporte y ese recorrido mínimo anterior podría estar llegando a la zona de los 4.895, que sería el 50% de Fibonacci del retroceso de este impulso alcista. Entonces, el precio, como siempre, tenemos varias opciones. Podría llegar al 61,8, podría llegar al 50, fíjate. Si hace el recorrido, ya que confirmó la ruptura de este soporte, el recorrido mínimo anterior es hasta la zona de los 4.800. Si el precio sigue bajando, rompe este otro soporte, independientemente que lo confirme o no, que sería este último soporte, el precio estaría llegando a la zona de los 61,8, un poco más abajo. Y es lo que marcamos allí que podría ocurrir. Ahora bien, alejando un poco el zoom, como siempre, ¿qué marcamos? Marcamos posibles patrones de continuidad, posibles patrones de cambio, porque siempre es lo que podría ocurrir. Entonces, aquí tenemos onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5. ¿A dónde podría llegar el precio luego de que active ese patrón de continuidad alcista? Si lo rompe en esta zona, llegaría allí. Si lo rompe en esta,
Si lo rompe en esta zona, llegaría más abajo y así recuerden que donde rompe el patrón de continuidad o de cambio, justamente donde lo rompe, desde allí se hace la distancia o la medida del recorrido mínimo anterior. Muy bien. Marcamos allí el posible recorrido mínimo anterior. Recuerden, depende de donde rompa esa directriz. Ok, esa es una opción. Que el precio rebote en los 4.900, que el precio rebote en los 4.700. Opción 1, opción 2, pero también puede existir una opción 3. Y podría ser que el precio rompa todo, incluso el punto de control, confirme con un pullback y continúe bajando. Lo vamos a colocar así para que se vea más ordenado. Muy bien. De ser así, también podemos hacer dos medidas. Una de este recorrido mínimo anterior. Fíjense que de ser así, el precio estaría llegando al punto de control de la temporalidad de una semana. Y esta distancia también se puede medir. Recorrido mínimo anterior, que es casi la misma, aquí llegaría más exacto al punto de control de una semana. Aquí se ve mejor, míralo, a este punto de control. Entonces, si el precio sigue rompiendo esos soportes, el precio podría llegar a la zona de los 3.800 o 3.900. Y si el precio rompe el punto de control, ya saben lo que ocurre. Esto ya lo vamos a eliminar porque ya la distancia no va a ser esa, ya la distancia será desde el máximo. Entonces nos quedamos con esta idea. Regresamos a la temporalidad de un día y repasamos. Repasamos. Opción 1, que como ya el precio rompió este soporte y validó como que la ruptura de ese soporte, el precio podría llegar a la zona de los 4.700, perdón, de los 4.900, la naranja. De romper este nuevo soporte y validarlo, podría llegar a la zona de los 4.700. Incluso podría llegar a la zona de los 4.600. Si rompe este otro soporte a las zonas mucho más abajo. Ahora bien, hay otra opción, no son las únicas, hay otras probabilidades. Resulta que aquí hay una resistencia, aquí hay una resistencia. Y el precio, teóricamente hablando, se dice, dicen los libros, decimos, los que hacemos análisis, que una vez que el precio rompe una resistencia y luego la usa como lo que antes era resistencia, lo usa como soporte, entonces tendríamos que esperar, aunque ya validó esto, si el precio se regresase, hiciera un envolvente alcista, entonces el precio podría subir, podría estar haciendo algo así. Hace esto, llega hasta acá e irse. Eso también lo podría hacer el precio. Ahora bien, nos quedamos con lo que tenemos hasta el momento, lo validado hasta el momento. Estamos en una temporalidad de un día. En un día ha hecho envolvente, envolvente y confirmación de envolvente. Así que si eres un inversor que solo compra en oro, lo más recomendable en este momento es esperar que el precio baje al menos al recorrido mínimo anterior que tenemos aquí marcado para activar las compras nuevamente o más abajo y activar las compras. Ahora bien, si el precio en una temporalidad de un día hace envolventes alcistas como esta, ya tienes la señal de que ya se están activando las compras. Pero no puedes olvidar los análisis macro.
cómo cierra la semana, cómo cierra el mes, porque en un mes y en una semana sigue siendo alcista hasta que la vela no cierre. Entonces, lo único que tenemos hasta ahora es esta información. Varias opciones, esto lo podemos cambiar a color naranja para saber que es la continuidad de los patrones de continuidad, valga la redundancia. Muy bien. Entonces, este es el análisis, esto es lo que podemos ver hasta ahora de lo que está sucediendo en el oro. Atentos porque con tanta incertidumbre todo puede pasar. Esto puede ser solamente volatilidad, incluso tal vez no llegue tan abajo y se active nuevamente, se retome el alza del precio o si lo cumpla. Entonces, atentos a los gráficos, no tomen decisiones por impulsividad o sentimiento. Espero que haya quedado claro este análisis. Recuerden, el activo en temporalidades altas es alcista aún. No se dejen engañar. El activo aún es alcista. Está dando señales en una temporalidad baja, pero el activo sigue siendo alcista. Hay otro detalle, fíjense que esta es la parte alta del canal, que lo que antes era resistencia se convierta en soporte, así que las probabilidades de que aquí es un piso fuerte son altas. Entonces, bueno, es todo por este activo, espero les sea de utilidad. Gracias por estar en estos análisis, éxito en sus inversiones y feliz